Quiero arrancar esta charla haciendo una pregunta abierta a ustedes, y es si alguna vez se imaginaron un futuro en donde no solamente tengamos la posibilidad de consumir energía, sino que también tengamos la posibilidad de generarla y compartirla con nuestra sociedad. Quiero que levante la mano el que alguna vez se lo planteó, se lo pensó o remotamente lo tuvo como una idea que, che, estaría bueno esto. Levanten la mano quien alguna vez lo pensó. Bien. Veo que son pocos en comparación a la cantidad de gente que hay. Ya podemos bajar la mano si quieren. Y la idea también de esta charla es que terminemos con estos minutos y que esta pregunta vuelva a suceder y que por lo menos el 50% de la audiencia tenga esta mano levantada. Voy a hablarles sobre la generación de energía, voy a hablarles sobre energías renovables, pero sobre todo quiero hablarles sobre algo que vamos a llamar el acuerdo solar o el pacto solar. Este es un concepto que no lo van a encontrar en ningún lado, no lo van a encontrar en internet, es algo muy nuevito que estamos trabajando y excede o pasa más allá de los límites técnicos que podemos conocer como, bueno, pongo un panel solar arriba del techo, genero de esta manera y ya estoy dentro del acuerdo solar. Sí, es una parte, pero el acuerdo solar creemos que va un paso más allá y habla también de la parte de la educación, habla del compromiso que tenemos como sociedad frente a nuestro ecosistema, a nuestro planeta, y habla de un montón de cuestiones donde tenemos que, de alguna manera, comprometernos. Desde el rol que tenemos, desde el lugar que tenemos, los chicos bien desarrollaron al principio todo lo que es ODS, todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cuáles son las responsabilidades que tenemos cada uno como sociedad. Es decir, no le podemos exigir, por ejemplo, a un alumno de una escuela secundaria que tiene que hacer instalaciones fotovoltaicas arriba de techos de 30, 40, 50 megas, porque no está dentro de su alcance, no está dentro de sus posibilidades y sería injusto tener ese tipo de exigencias. Pero sí tenemos cada uno un rol como sociedad donde sí podemos cumplir con algunas cuestiones y es ahí donde entramos todos en este pacto o en este acuerdo solar. ¿Querés pasar a la siguiente, Santi? Para empezar a hablar entonces de energías renovables, lo más interesante es conocer cómo se genera la energía actualmente, esa energía que nos llega hasta nuestros domicilios, hasta nuestros comercios, tiene un proceso de generación de energía. Masivamente hablando, en Argentina hay una matriz energética, que lo vamos a escuchar a lo largo de esta charla varias veces, que es la formación, la composición de las fuentes de energía primaria que se utilizan para generar energía eléctrica. Como podemos ver en pantalla, las fuentes más utilizadas son combustibles fósiles, hidroeléctrica, renovables y nuclear. Son como las más importantes. Vemos también que la fósil se lleva el 60% de la producción de energía. Ojo ahí. Ahí tenemos dos problemitas. Número uno, fósil está hablando de una energía que no es inagotable. En algún momento se supone que eso se tiene que terminar. Y lo segundo es la contaminación que genera. Entonces, frente a esos dos problemas empiezan a aparecer otras alternativas, como vemos en pantalla. Tenemos la hidroeléctrica, que bueno, decimos es una fuente inagotable porque el agua está disponible, solo usamos el cauce de ese agua y generamos energía, pero el gran problema que tenemos con la hidroeléctrica es el impacto medioambiental que genera en el momento que tenemos que hacer una represa, inundamos terreno, desplazamos fauna, bueno, un montón de quilombos se generan medioambientales donde si bien es una fuente de energía renovable, no termina siendo lo más limpio y amigable con el medio ambiente. Lo tercero que podemos ver son las renovables, que empezaron a aparecer en estos últimos años. Creo que se hizo un gran trabajo en los últimos años respecto a la implementación con estas fuentes, solar, eólica, etc. Y va tomando cada vez más preponderancia. Este es el campo de acción mío, es donde más cómodo me siento, así que vamos a hablar un poquito de este tema más adelante. Y por último tenemos como una energía fundamental o de uso base, la nuclear. Bueno, la nuclear también tenemos varias plantas, se fueron fundando plantas nuevas, algunas están en mantenimiento. Hay ahí unas ideas también
polémicas con la energía nuclear. En algunos países dicen que esto ya no se tiene que usar más, en otros empiezan a implementar la nuclear como base y montan plantas por todos lados. Bueno, no hay todavía un consenso mundial con el tema de la nuclear, pero en nuestro país la tenemos disponible. Este proceso de selección, digamos, o de utilización de fuente primaria, es como lo encontraríamos en la naturaleza, entra dentro de una gran central que la transforma de fuente primaria a electricidad. Y a partir de ahí está disponible para ser utilizada. Pero tenemos un gran problema, porque así como la genero en un gran paquete de energía que es enorme, de alguna manera tiene que llegar hasta el punto de consumo. Pásame, Santi, la siguiente. Entonces aparece el proceso desde el momento de la generación de esa energía hasta el punto de consumo. Imagínense entonces que como genero energía a gran escala, con muchos megas de energía, necesito unas redes de transmisión que soporten toda esa cantidad de energía. Eso es lo que vemos en las rutas, esas estructuras gigantes metálicas. Bueno, normalmente se transmite esa energía en alta tensión, es un nivel de tensión que es justamente para reducir pérdidas. Bueno, tienen algunas particularidades. Aumentan tensión, bajan corriente, para los que por ahí técnicamente lo conocen un poquito mejor al término. Una vez que llega hasta un punto cercano al punto de consumo, necesito transformarla. Porque así como está, con alta tensión y baja corriente, es difícil de consumir. Tenemos que tenerla accesible a como nosotros la necesitamos para alimentar nuestras máquinas, nuestros electrodomésticos, donde sea que la vamos a consumir. Y tenemos entonces el punto de transformación. El punto de transformación son las grandes plantas transformadoras, donde son administradas generalmente o por la distribuidora o por Transener, dependiendo cuál es el punto de corte ahí. Luego tenemos la parte de distribución, que es el encuentro entre estos dos organismos. Distribución quiere decir preensamblado. O sea, vemos en la calle, en todos lados, todo lo que pasa por la puerta de nuestras casas es distribución de energía. Puede ser también en media tensión la distribución, en 13.2 o 33, podemos ahí hablar un poco de distribución. Y finalmente llega al punto de consumo. Como verán, es un proceso bastante largo, entra mucha gente en el medio, hay mucha obra, mucha inversión, mucho mantenimiento. Empiezan a aparecer cuestiones medioambientales también, porque cada obra que nosotros hacemos contamina. Y hay alguna serie de problemitas ahí, entre las pérdidas que podemos generar en las redes, las estaciones transformadoras, bueno, etc. Hay muchos problemas en todo este proceso y se vuelve un poco como cuestionable desde algún lado, por lo menos desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista renovable, es cuestionable el proceso. No podemos decir que no funciona, porque realmente funciona hace muchos años, pero es cuestionable. Pásame, Santi, por favor. Entonces, esta pregunta, algunos capaz que ya se la está haciendo, algunos capaz que ya se la hizo, y es, ¿cómo puedo hacer más eficiente y limpio el consumo de energía? Si yo tengo la posibilidad de consumir energía porque prendo una lamparita, como dijeron los chicos, y la tengo disponible, ¿cómo puedo hacer para que esto sea más limpio y más eficiente? Y ahora sí me gustaría como abrirle la pregunta a alguien que quiera levantar la mano y pueda tirar algún tipo de respuesta en esto. ¿Quién se anima a responder? Bueno, nadie. Ok. No pasa nada, no pasa nada. Seguimos entonces con esta. Ahí va, que no estoy viendo. Ahí está. Sí. Bien, muy buena respuesta. Eficiencia energética. Es el primer paso que podemos dar. Si yo quiero ser más eficiente, quiero ser más limpio, quiero ser más amigable con el medio ambiente, mi primer paso es eficiencia energética. Cambio las lamparitas a LED, compro equipos para mi casa que sean más eficientes, inverter, aire acondicionado, heladeras. Empiezo a gestionar mi inmueble, mi casa, con, por ejemplo, vidrios de BH, aislaciones térmicas. Entonces podemos hacer de todo este mundo del consumo de energía algo más eficiente y más limpio.
Seguimos al siguiente paso. Ya tenemos entonces la eficiencia energética lograda. Pero así todo, quiero ser más eficiente o más amigable con el medio ambiente. ¿Qué me queda? ¿Qué puedo hacer? Sí. ¿Perdón? Bien. Segunda alternativa, empezar a usar los recursos naturales, las fuentes que la naturaleza me permite. Si yo ya sé, de antemano, porque ahora lo conocen, que la generación de energía, el 60% de esa generación está haciendo con combustible fósil, yo como individuo, como ciudadano, puedo empezar a optar por recursos naturales. Y ahí es donde nos vamos a empezar a meter ahora, el gran mundo de las energías renovables. Pásame, Santi. Entonces, la primera idea, o la segunda idea que viene acá es, genero mi propia energía, me aíslo de la red. Idea. Genial, perfecta. Esto es brillante. Ya no necesito de la red, no necesito todo ese proceso que dijimos que podía ser poco amigable con el medio ambiente y puedo empezar a generar mi propia energía. Es una idea magnífica. Pásame la siguiente. Ya tenemos esto disponible. Hay lugares remotos, no particularmente en Santa Fe, pero sí hay lugares remotos donde no hay accesibilidad a las redes. Donde, por ejemplo, puedo estar arriba de una montaña, puedo estar en el medio de la nieve, puedo estar en lugares donde las redes no llegan y no me quedan otras alternativas que tener fuentes disponibles, renovables, y que esté aislado de la red. Entonces, de estos lugares, particularmente hablando donde no tienen otra posibilidad, en esta charla lo vamos a dejar un ratito de lado, lo quería nombrar como para que lo tengamos como ejemplo de que esto existe, pero en este momento no lo vamos a tomar como eje de la charla. Pasame a la siguiente. Entonces, volviendo de nuevo a nuestra gran idea de me aíslo de la red y genero mi propia energía, tengo mi casa disponible con energía renovable, surge algún tipo de problemita. Pasa a la siguiente. ¿Qué pasa cuando llega la noche? Ahí tenemos un problema. Porque yo puedo generar energía durante el día, durante el momento que haya luz solar. Llega la noche, me quedo sin energía. Pero también hay ideas para esto. Decimos, bueno, quiero ser eficiente, quiero ser limpio con el medio ambiente, entonces genero mi propia energía. Listo, me llega la noche, ¿qué hago? Siguiente diapositiva. Acumulo energía. Durante el día pongo un sistema más grande, acumulo energía, la consumo durante el día, lo que me sobra que está acumulado en baterías, lo consumo a la noche. Brillante, puedo seguir aislado de la red, puedo seguir gestionando mi propia energía. Siguiente. Los sistemas de acumulación de energía son una alternativa técnica que hoy existe. Cada vez la vamos a ir viendo más porque van llegando herramientas y posibilidades tecnológicas que Mariano Jimena en breve lo va a comentar, como los vehículos eléctricos, que me van a empezar a permitir esta gestión de la energía entre lo que quiero acumular, lo que quiero entregar. Él va a explayarse mucho más en este tema, pero actualmente es costoso. Estamos hablando de una alternativa tecnológica existente, pero muy costosa. Entonces, sí, pásame. Esto también tiene un problema. 3 días nublados o 3 días de lluvia, se me acaba la energía de las baterías, no tengo disponibilidad de sol, ¿qué hacemos? Ahí entramos en otro problema más. Esto también tiene una solución y aunque no sea la más agradable, la más amigable con el medio ambiente, pasamos a la siguiente, la solución es me conecto a la red. Entonces, acá es donde entra mi trabajo, donde entra la parte de aporte y de acuerdo solar que tengo yo como profesional y que le quiero brindar a la sociedad un poco más de accesibilidad. Quiero que la sociedad pueda generar su propia energía, quiero que esta sociedad se pueda conectar a la red eléctrica generando su propia energía, que tenga el backup, podemos decir, de la red eléctrica, consumo mi propia energía porque me la genero yo, de repente llega la noche, puedo tomar energía de la red, de repente me sobra generación de energía porque ese día no consumí tanto, la puedo inyectar a la red y puedo tener un reconocimiento económico por esa energía que inyecto. Todo esto es un mundo de posibilidades que de alguna manera nos alejamos un poquito de la generación centralizada, esa que vimos al principio, para empezar a generar la energía en el punto de consumo.
Esa generación de energía en el punto de consumo tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo conoce? Pasamos a la siguiente, Santi. Se llama generación distribuida. ¿Por qué se llama generación distribuida? Porque la generación está distribuida en cada uno de los puntos de consumo, o que obviamente que tienen puntos de generación, y cada uno de estos inmuebles, que pueden ser pymes, pueden ser industrias, puede ser tu casa, puede ser un edificio, un organismo estatal, un club, una iglesia, o sea, cualquier cosa, cualquier edificio, cualquier usuario de la empresa distribuidora puede ser un usuario generador. Entonces empieza a abrirse un mundo de posibilidades. Ok, yo genero mi propia energía, incluso puedo poner un sistema lo suficientemente grande para que la energía que se genere sea toda la energía que yo consumo en el año. De repente voy a encontrarme con meses que voy a tener sobregeneración de energía, verano por ejemplo. ¿Qué hago con toda esa sobregeneración? La inyecto a la red para que el vecino la pueda tomar. De repente voy a tener inviernos donde mi generación de energía es menor. ¿Qué hago con mi consumo? Tomo energía de la red porque en algún momento le inyecté. El neteo entre lo que inyecto y lo que tomo termina siendo mi 100% de generación de energía. Entonces ahí empieza a rondar un concepto de, che, si todos de alguna manera podemos ir hacia este esquema, empieza a ser interesante. Empezamos a tener un poco más de sustentabilidad y empezamos a tomar nuestra red eléctrica como un backup, como una gran batería. Ya no tengo que montar mi propia batería porque la tengo disponible en la red eléctrica. Es lo que pasa, por ejemplo, con Drive o con las nubes. Yo ya no necesito en mi computadora o en mi celular tener 1000 gigas de almacenamiento. Yo ya lo puedo contratar en alguien más que tenga una gran nube y a medida que lo necesito voy tomando más y más disponibilidad, digamos, de espacio. En la red eléctrica empieza a haber un cambio de paradigma y empieza a pasar esto. Entonces, nos van a surgir algunas preguntas acá también. La primera pregunta que puede surgir respecto a la generación distribuida, pásame Santi, es ¿por qué no todos estamos instalando paneles solares arriba del techo? ¿Por qué todos no lo tenemos? ¿Cómo? Costo. ¿Otra pregunta? ¿Otra respuesta? ¿A quién se le ocurre otra alternativa, otra posibilidad? ¿Por qué no? ¿Por ahí? ¿Cómo dijeron? Mano de obra, puede ser. ¿La podríamos contratar a la mano de obra? Espacio físico, otra posibilidad, sí. Desinformación, excelente respuesta esa, bien. Bien, tenemos varias posibilidades. Vamos a ir hondando en algunas de estas. Entonces, pásame a la siguiente. Primera posibilidad, que esto realmente es algo que me ha mostrado la experiencia en estos 7 años de trabajo, que la primer limitante, vamos a hablar, es que hay usuarios que viven en departamentos. O sea, yo no tengo disponible un techo arriba de mi casa para poder poner paneles. Y tampoco me va a permitir el consorcio donde vivo, en un edificio de 15 pisos, usar la terraza, que se usa para todo el mundo, para llenarlo de paneles y darle sombra todo el año. Ahí tenemos un problema. Usuarios que no tienen disponibilidad de un espacio físico para poner paneles solares. Siguiente. Usuarios con obstáculos de sombras. Si estamos hablando de generación de energía solar, la verdad que necesito sol. Si yo tengo un árbol, tengo edificios a los costados y tengo indisponibilidad de sol, por más que yo tenga mi techo peladito, hermoso para llenarlo de paneles, es una gran limitante que suele pasar en las ciudades. Nosotros en las ciudades, sobre todo en la zona céntrica, no hay tantas posibilidades para el que tenga una casa de tener paneles solares, porque tenés sombras y obstáculos por todos lados. Tercero, usuarios con superficies complicadas para poner paneles solares o son edificios con un valor histórico o cultural, una catedral. Imagínense la catedral ahí en Guadalupe, la Basílica de Guadalupe, poniendo paneles solares al frente, porque tienen que apuntar al norte. La verdad que no, porque eso tiene que preservarse, o la idea es que se preserve desde un lado cultural histórico. Y son limitantes también. Y por último, usuarios que no tienen el dinero para hacer una inversión completa, que también es una limitante. Hoy hacer un desembolso de 4.000, 5.000 dólares para poner 3, 4 paneles arriba del techo de mi casa, y está complicado. Podemos ahorrar, podemos buscar planes de financiamiento, podemos buscar otras alternativas y posibilidades,
pero sigue siendo algo difícil de alcanzar. Sí es importante que el primer paso se dé con la idea, se dé con, bueno, ok, esto existe. Ahora sé que existe, quiero llevarlo a cabo. Es el siguiente paso. Entonces aparece un proyecto, que este es el proyecto particularmente donde estoy desarrollando y trabajando, que es la generación distribuida colaborativa. ¿De qué se trata esta idea? ¿De qué se trata este proyecto? Habiendo visto ya que un usuario puede generar su propia energía, inyectarla a la red, etcétera, todo esto que vimos, aparece un nuevo concepto. ¿Qué pasaría, pasame a la siguiente, si múltiples usuarios se juntan, hacemos una inversión en común, montamos un parque solar entre todos, 4, 5, 6 usuarios, en algún lugar donde estratégicamente nos convenga, un techo que tenga disponibilidad solar, acceso a la red, un techo donde no molestemos, porque por ahí podemos tener algún tipo de inconveniente con la generación de energía, que a grandes escalas esto puede suceder con fluctuaciones de redes y otras cositas. ¿Estamos de acuerdo entonces, estos 4 o 5 usuarios, que vamos a invertir y nos vamos a autoabastecer de alguna manera? Sí, estamos de acuerdo. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Pásame. Nos ponemos de acuerdo en qué proporciones vamos a entrar cada uno en esta inversión. Si yo tengo una industria, quiero entrar con un 40% porque tengo más consumos. Yo tengo una casita, la verdad que con un 10% de ese parque a mí me alcanza. Tengo un comercio, con un 20, 15, 20 podría andar bien. Nos ponemos de acuerdo en ese consorcio energético y llevamos a cabo el proyecto. Esto tiene algunas complicaciones, porque hoy en día, como se administra la energía, la distribución de la energía, empiezan a aparecer algunos problemas técnicos. ¿Cómo hago para, en un punto de generación, distribuirles un paquete de energía? Porque el parque solar no sabe cuánta energía va para la industria y cuánta energía va para el usuario residencial dentro de ese consorcio. Tengo que empezar a tener algunas herramientas tecnológicas que me midan y que me puedan dividir o asignar la energía a los distintos usuarios en la proporción que esos usuarios declaran que quieren tenerla. Esto empieza a suceder, la solución empieza a suceder cuando aparecen los telemedidores, los medidores inteligentes, donde yo puedo registrar una curva de generación, puedo registrar una curva de demanda, puedo superponer estas curvas de generación y de demanda, puedo empezar a destinar parte de esa generación en tiempo real, en proporciones a los distintos tipos de usuarios que están metidos dentro de ese acuerdo, digamos, y se abren estas posibilidades con soluciones. Hoy se está implementando. Ya tenemos 3 proyectos que están funcionando con energía colaborativa. Después, si queremos ahondar un poquito más en esto, como para no extendernos tanto en la charla, me puedo quedar y seguimos charlando el que le interese todo este tema. Y le está faltando una parte a esto. ¿Qué le falta? Ya generamos nuestra propia energía, la compartimos con los usuarios. ¿Qué le falta? Sí, la colaboración está, porque ya juntos estamos. El mantenimiento lo podemos hacer entre los usuarios o contratamos a alguien que lo haga, o la misma empresa que llevó a cabo el proyecto. Estos proyectos empiezan a ser proyectos más grandes. Ya no son un proyectito de 1,5 kW, 2 kW. ¿Qué pasa si viene la noche o hay nubes? Hay un problema. Entonces, siguiente diapositiva. Todo esto está vinculado a red. Cada uno de nuestros usuarios no solo tiene vínculo con el parque fotovoltaico, sino que también tiene un vínculo con la red eléctrica. Y ahí es donde se empieza como a complejizar un poco más. Imagínense los datos que tenemos que estar administrando para, tanto en el parque fotovoltaico que está generando, se tiene que estar dividiendo esa generación de energía, como también del lado de la red. Incluso piensen en que cada uno de estos usuarios tiene una tarifa eléctrica diferente, donde se tiene que estar engranando toda la parte comercial con toda la parte de toma de lecturas. Y bueno, ese es el gran proyecto en el que estoy en este momento desarrollando y trabajando. Esto ya es una posibilidad, esto existe, se llama Programa ERA Colaborativo. Pasame siguiente, Santi. Si quieren, saquen su celu, escaneen la página como para ya quedarse con esa información de lo que tiene el programa y la pueden guardar y después leerla. Hay un montón de información, documentos bastante interesantes de cómo se lleva a cabo y cuestiones técnicas.
Les doy unos segunditos para quien tenga el interés y lo quiera hacer. Y acá entra también una cuestión donde los quiero invitar a ustedes a reverse de nuevo, desde el principio de estos minutos de charla que tuvimos, de cuál es el rol que ustedes ocupan en este momento en la sociedad y qué podemos hacer para aportar un granito de arena, por lo menos, a este acuerdo solar o este pacto solar que hacemos. Hoy ustedes están en un rol fundamental para nuestra sociedad, que es la de estudiantes, y son jóvenes. Tienen un mundo de posibilidades tecnológicas, tienen todo por delante para crecer y desarrollar. Esto, como les dije al principio, es un tema que me tocó desarrollar y elegí desarrollarlo desde el momento que tenía su edad y desde el momento donde vi el tema de energías renovables como algo apasionante para poder aportar al medio ambiente. Y sería muy interesante que ustedes, como futuros técnicos y muchos como futuros ingenieros, tomen un rol mucho más activo con el tema de las energías renovables y puedan seguir desarrollando la industria. Esto recién empieza, es una industria muy incipiente, estamos hablando de una industria muy pequeña que depende de los proveedores y depende de la gente técnica y de la gente ingeniera, ingenieros, para que esto se lleve a cabo y se pueda, toda la sociedad se encuentre en un lugar mucho más cómodo y amigable con el medio ambiente. Dame con siguiente diapositiva. Y vamos a dejar una última reflexión que se le atribuye a Eduardo Galeano. Dice: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Gracias.